Hola, hola. Continuamos con el estudio de las desigualdades en números reales y llegamos al conocimiento conocido como inecuaciones en números reales. Una inecuación es una desigualdad en la que intervienen una o más variables. Entonces, para poder entrar al estudio de las inecuaciones y entender de qué se tratan las inecuaciones, vamos a hacer una comparativa entre lo que es una inecuación y lo que es una ecuación. Una ecuación representa una igualdad. Por ejemplo, cuando hemos tenido en todos los años escolares de matemáticas 2x más 3 igual a 4. A esto le conocemos con el nombre de ecuación, donde hay una incógnita. ¿Por qué le llamamos ecuación? Porque es una igualdad. Esa es la palabra que representa lo que significa la ecuación. Mientras que una inecuación, usando estos mismos términos, sería 2x más 3 y con una de las cuatro desigualdades que ya conocemos, por ejemplo, mayor que 4. Esa es la primera gran diferencia entre lo que es una inecuación y una ecuación. La ecuación lineal se llama así porque su incógnita es de grado 1, es decir, el exponente de la incógnita es el 1. La inecuación lineal ocurre lo mismo, es grado 1 porque su incógnita tiene exponente 1. Ahora, en otra comparación, una ecuación lineal tiene única solución en los números reales que cumple la igualdad, mientras que en las inecuaciones lineales hay infinitas soluciones en los números reales que cumplen la desigualdad en forma de intervalo. Entonces ya tenemos una gran diferencia, ¿no? Usamos en las ecuaciones una igualdad, en las inecuaciones desigualdades, en la ecuación lineal tenemos una única solución y en la inecuación infinitas soluciones. Por ejemplo, después de despejar una ecuación, podemos llegar a la respuesta x igual a -2. Y esa es la respuesta, la única solución. Mientras que al despejar una inecuación, nosotros podemos llegar a la solución los números mayores que -2. Ahí hay infinitos números. Por eso hay infinitas soluciones. Esa sería básicamente un versus que hay entre lo que es una ecuación y una inecuación. Vamos a hacer entonces un breve repaso antes de entrar a solucionar una inecuación. ¿Cómo se soluciona una ecuación? ¿De qué se trata eso? Por ejemplo, 2x más 3 igual a 9. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Simplemente despejamos la variable, 2x es igual, y el número que estaba acompañando la variable, el 3 que estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Hacemos la resta y me queda 6. Despejamos la variable o la incógnita, que es lo mismo, y el 2 que está multiplicando con la variable pasa a dividir. Por lo tanto, la respuesta es 6 dividido en 2, 3. No siempre la respuesta es un número entero. De repente le da un fraccionario que no se puede simplificar más. Lo puede dejar así o el fraccionario lo puede representar en decimal, como les pida el docente. En este caso nos dio 3, un entero. Y esta es la única solución de la ecuación. Resolviendo otro ejemplo, podemos tener lo siguiente. Menos 3x más 4 igual a 13. Despejamos la variable, entonces dejamos menos 3x es igual a 13. 4 que está sumando pasa a restar. Quedaría menos 3x es igual a 9. Luego x es igual a 9 y el menos 3 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la respuesta es menos 3. ¿Por qué? Porque más por menos da menos y 9 dividido en 3 da 3. Y ahí sería la única solución. Así se resuelve una ecuación lineal. Una inecuación lineal se resuelve parecido, solo que tiene unas reglas básicas.
que son las propiedades de las desigualdades que debemos hacerlas cumplir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una inecuación parecida al primer ejercicio que hice, que era 2x más 3 igual a 9. A este ejercicio no lo voy a poner ahora igual, sino lo voy a poner como inecuación, vamos a poner menor que 9. ¿Cómo solucionamos esta inecuación? ¿Por qué sé que es una inecuación? Porque hay una desigualdad. Simple y sencillo. Despejamos la variable, el 3 que está sumando pasa al otro lado a restar, al igual que como hicimos con la ecuación, queda 9 menos 3 da 6. Luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 6 dividido en 2 y como respuesta sería los valores menores que 3. Acá, no, como nos dio una desigualdad, nos toca expresar esto en intervalo solución. Decimos la solución es los x menores que 3 desde menos infinito hasta 3 abierto, porque este menor que indica que es abierto. Si ustedes prefieren, pues primero hubiesen hecho una representación gráfica, ubican el 3 y los números menores que 3 son estos, por lo tanto, este es el intervalo solución de esta inecuación. Como pueden ver, son infinitos números los que cumplen la desigualdad. Por ejemplo, el 0. Si yo reemplazo a x por 0, que 0 está en este intervalo solución, 2 por 0, 0, más 3 da 3 y 3 es menor que 9, si cumple. Así podemos comprobar que nuestro intervalo contiene a los números que cumplen la desigualdad. Si hacemos una prueba con un valor que no esté en ese intervalo, por ejemplo el 6, y lo reemplazamos en x, 2 por 6 da 12, más 3 da 15, y 15 no es menor que 9. Por eso, esta parte de los números de acá no están en la solución. Entonces, básicamente se parece mucho a solucionar una ecuación, solo que aquí la respuesta se da en forma de intervalo. ¿Cuál es la otra diferencia? Cuando, cuando yo voy a despejar, vamos a hacer un ejercicio parecido al de hace rato. Vamos a ponerle ahora mayor que 13. Parecido al de hace rato, aquí la x está negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Al igual que como hicimos con la ecuación, menos 3x mayor, el 4 que está sumando pasa a restar, 13 menos 4, quedaría menos 3x mayor que 9. La diferencia radica en que cuando teníamos en la igualdad esto, simplemente se pasaba el menos 3 a dividir y llegábamos a la respuesta más por menos menos y da 3. La diferencia con la inecuación es muy grande. Cuando yo voy a pasar a multiplicar o a dividir un número negativo, la propiedad de la desigualdad me dice que el sentido de la desigualdad debe cambiar. ¿Qué quiere decir? Que si está mayor que, lo paso a menor que, y ahí sí puedo mandar a dividir ese número negativo. Esto solo se aplica cuando yo paso a multiplicar o a dividir números negativos que estaban en otro lado de la desigualdad. La respuesta quedaría los x menores que menos 3, donde la solución sería desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Para nosotros, tener que poder esquivar esta ley, porque muchas veces a los estudiantes se les olvida el cambiar el sentido de la desigualdad, hay una forma de poder esquivar esa ley y es aprendernos esto. Siempre que tengamos, antes de empezar a despejar la inecuación, el coeficiente de la variable sea negativo, pasémoslo al otro lado a que se vuelva positivo. O sea, si está restando, pasa a sumar. Cuando está restando a sumar o sumando a restar, ahí no hay que cambiar la desigualdad. Simplemente el número se pasa al otro lado. Es decir, una táctica para poder evadir eso sería pasar el 3x
a sumar al otro lado con 13. Quedaría 4 mayor que 13 más 3x. Y ahora sí despejamos 3x, pero de este lado, y el 13 que estaba sumando pasa a restar con el 4, y 4 menos 13 da menos 9. Dejamos la misma desigualdad, 3x, paso a dividir el 3. Cuando yo paso a dividir o a multiplicar un número positivo, todo se mantiene igual como si fuese una ecuación. Quedaría menos 9 dividido en 3 mayor que x, y menos 9 dividido en 3 da menos 3 mayor que x. Esta solución la leemos siempre empezando desde la x, y sería todos los x menores que menos 3, que es esta misma solución. Entonces, básicamente las dos diferencias a la hora de resolver una inecuación con las ecuaciones es que debemos expresar la respuesta en forma de intervalo, y que cuando vamos a pasar a multiplicar o a dividir un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Que eso podemos evitar tener que aplicarlo si antes de empezar a despejar nos aseguramos que el coeficiente de la variable esté positivo.